Libertad para el periodista vasco Pablo González. Llevaba casi 2 años y medio preso en Polonia, acusado de espiar para el gobierno ruso. Ha sido liberado como parte de un intercambio masivo e histórico de presos entre Occidente y Rusia. González será trasladado a Rusia. Estaba en prisión preventiva desde febrero de 2022, justo después de estallar la guerra en Ucrania, pero hasta hoy Polonia no había dicho de qué estaba acusado exactamente y acabamos de saberlo. Ana Irazabal. Así es, el gobierno de Varsovia se ha pronunciado por primera vez, ha acusado a González de pertenecer a los servicios de inteligencia rusos y ha felicitado a sus aliados occidentales, pero en todo este periodo, en estos 2 años y medio, el Ejecutivo polaco no ha mostrado ninguna de las supuestas pruebas oficiales que tenía en su contra y ha violado el derecho a un juicio justo, prorrogando la prisión preventiva incluso en 8 ocasiones. Gabón, ¿qué tal? Estamos ante el mayor canje de presos desde la Guerra Fría. 7 países han participado para que sea posible y entre los nombres el de Pablo González. ¿Por qué? Su abogado asegura que se trata de un intercambio de periodistas entre Occidente y Rusia, una mera cuestión de derechos humanos. Maider Arteaga. González dice que le han criminalizado, asegura que le han criminalizado. Se refiere al gobierno español, aunque en su comunicado no lo menciona, pero en el programa Quédate de esta casa de ETV sí ha dicho que sí ha señalado la falta de interés del Ministerio de Exteriores. Competencia tanto de Rusia como de distintos países. En el caso de Pablo consiste en intercambio de periodista por periodista. González tiene aparte de su familia en Navarniz, localidad vizcaína que ha seguido muy de cerca la situación del periodista y en la que suponemos que a esta hora hoy no se habla de otra cosa. Jon Bavarro. Hoy no se habla de otra cosa. Aquí entre los vecinos y vecinas, sonrisas y felicidad. Nosotros hemos podido hablar con Ollana Goiriena, familiar de Pablo González, que nada más conocer esa noticia concedía su primera entrevista a esta casa ITV Media. Nos ha confesado que está muy feliz todavía asimilando esa noticia porque ha sido toda una sorpresa. Al mediodía le llamaba el abogado de Pablo González para informarle que había quedado en libertad y desde ese momento les ha invadido a ella y a toda la familia un sentimiento de felicidad. Además añadía que es el final de una pesadilla. Con mucha emoción, todos gritando por teléfono, Sorillona, Sorillona, que mi madre, primas, hermanas. Y los niños, bueno, el mayor más contenido, porque él es así, y los 2 pequeños saltando, no se lo creía, pero es verdad, sí, es verdad, y bueno, saltando, ahí está libre. En total 26 personas han sido liberadas en este canje, 24 presos y 2 menores, 16 ha liberado Rusia. Estas son imágenes grabadas en Moscú esta tarde. ¿Quiénes son esos 24 presos que forman parte del intercambio? Hay 2 periodistas acusados de espionaje, entre ellos González y otro redactor del Wall Street Journal, condenado recientemente a 16 años de cárcel, pero hay también activistas opositores al régimen de Putin e incluso hackers. Y Pablo González, que ya está en libertad, llevaba 2 años y medio encarcelado en Polonia acusado de espiar para el Kremlin. Hoy Moscú le ha incluido en la lista de prisioneros que ha reclamado a Estados Unidos y sus aliados europeos en el mayor intercambio de presos desde la Guerra Fría, 26 en total. Pablo González, residente en Guernica, fue detenido en febrero de 2022 en la frontera de Polonia con Ucrania, días después de empezar la invasión rusa. Su familia no ha dejado de movilizarse desde entonces y hoy allí celebran la noticia. Estíbaliz Galdós. Sí, hoy, después de 900 días preso en una cárcel polaca donde apenas tenía comunicación, Pablo González ha sido puesto en libertad en un intercambio de periodistas presos entre Rusia y Polonia. En el comunicado que ha lanzado esta misma tarde su defensa, ha querido recalcar que esta liberación ha sido posible gracias a la exhaustiva colaboración entre ambas partes y al aseguramiento de un marco jurídico legal. La defensa también quiere dejar claro que este hecho marca un hito en la liberación de periodistas presos en diversos países. Hoy todos los ojos están puestos en este avión, el que esta tarde ha aterrizado en Ankara. En él han viajado los 16 encarcelados que hoy libera Rusia. Es el mayor intercambio entre el Kremlin y Occidente desde la Guerra Fría.
Hay presos liberados de hasta 7 países aliados: Estados Unidos, Alemania, Polonia, Eslovenia, Noruega y Bielorrusia. En total, un canje de hasta 26 personas, un acuerdo entre ambos bloques. Y en la selecta lista le encontramos a él, a Pablo González, periodista español detenido en 2022 mientras cubría en Polonia el éxodo de los ucranianos. Se le acusó de espiar al servicio del Kremlin, el mismo que hoy le reclama dentro del intercambio. Día de suerte también para el corresponsal del Wall Street Journal, Iván Hershkovich, liberado por la otra parte, por Rusia. Fue detenido en julio y condenado a 16 años de cárcel, acusado de lo mismo, pero del bando contrario, de espiar al servicio de Estados Unidos. Biden ha celebrado la noticia acompañado de los familiares de los liberados. Para el presidente de Estados Unidos, este intercambio ha sido posible gracias al éxito de la diplomacia. Quien se libra también de 16 años de cárcel es el exmarine Paul Whelan, detenido en suelo ruso, acusado también de espionaje. Una acusación de nuevo negada por la Casa Blanca y por todos sus allegados. Son solo algunos de los 26 afortunados que hoy terminan sus condenas. Acusados casi todos de espías, pero sin demostrar cargos claros contra ninguno de ellos. A 24 horas del dictamen de la... Y hoy se lo mostrábamos al comienzo de este informativo, se ha vivido un histórico intercambio de presos entre Rusia y Estados Unidos, el mayor desde la Guerra Fría. En el aeropuerto de Ankara, Rusia ha puesto en libertad a 26 presos, entre los que hay estadounidenses, alemanes y opositores políticos rusos. Uno de ellos es el periodista del Wall Street Journal, Iván Gershkovich, condenado por espionaje a 16 años de prisión y al que vemos saliendo esta tarde de Rusia. Estados Unidos ha puesto en libertad a 8 presos. Entre ellos se encuentra el ciudadano hispano-ruso Pablo González, que trabajaba como periodista y estaba encarcelado en Polonia por espiar presuntamente para el Kremlin. Su intercambio muestra el importante valor que tiene para Moscú. Así que buscamos más detalles de este histórico intercambio. Xavier Colás, cuéntanos, Riga. Vladimir Putin no entrega alfiles a cambio de peones y Pablo González ha podido salir libre dentro de un grupo de presos rusos compuesto por sicarios, hackers y espías. Es el intercambio de prisioneros más importante entre Rusia y Estados Unidos desde el final de la Guerra Fría. Y mientras tanto, desde el otro lado, salen de las cárceles rusas fundamentalmente presos políticos, personas que estaban cumpliendo, como el caso del opositor Ilya Yashin, hasta 8 años de prisión por criticar las matanzas de Rusia en Ucrania. Es el momento en el que Pablo González sube a un avión rumbo a Moscú. Ha sido liberado en el mayor intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Rusia desde la Guerra Fría. El periodista español de origen ruso llevaba más de 2 años detenido en Polonia, acusado de espiar para Rusia. La operación se ha negociado durante meses y ha permitido liberar a 24 presos. Pablo González ha sido trasladado a Moscú junto con otros 7 prisioneros. En su pueblo, en Vizcaya, esperan más detalles sobre su liberación. Gonzalo Masip. Aquí en Navarniz hemos hablado con la mujer de Pablo González. Nos ha trasladado su absoluta felicidad. Está tremendamente feliz, no se esperaba esta noticia para nada. Nos ha dicho que se siente en estos momentos como una nube. No ha tenido de momento oportunidad de hablar con él, de ahí que no se separe en ningún instante del teléfono. Ella ha sido consciente de que iba a darse esta liberación a mediodía cuando se lo ha comunicado el abogado de Pablo González. Ahora su mayor deseo es que sus 3 hijos puedan abrazar pronto a su padre. La esposa de Pablo González espera noticias de su liberación. También los vecinos de esta pequeña localidad vizcaína. No sé si ha llegado ya o no. Estoy esperando a que me entre alguna llamada de un número raro y que sea él. Solo sabe que su marido ha sido trasladado a Moscú junto a otros 7 presos rusos acusados de espionaje en varios países europeos y en Estados Unidos. A cambio, Rusia ha liberado a 18 detenidos que han aterrizado en Ankara. Hasta este momento se ha mantenido el misterio. No se sabía qué disidentes ni periodistas figuraban en el intercambio. Se especuló con sus nombres cuando varios de ellos fueron trasladados desde cárceles rusas a lugares desconocidos. Otro de los liberados, el periodista del Wall Street Journal. Hace unos días escuchaba su veredicto en esta celda de cristal. 16 años de cárcel por espía cuando informaba sobre la guerra de Ucrania. Con él han viajado el exmarine Paul Whelan y los disidentes rusos Ilya Yashin y Vladimir Karamurza. Los servicios de inteligencia de 7 países han negociado en el más estricto secreto.
el mayor intercambio de presos entre Rusia y Occidente desde el fin de la Guerra Fría. Entre ellos está el periodista español Pablo González, que llevaba 2 años y medio en una prisión polaca, acusado de espiar para el Kremlin y que ha sido trasladado a Moscú. En total se intercambian 24 prisioneros, 8 han salido de cárceles occidentales. Este que han visto es el momento en el que llegaban a Turquía los 16 presos que estaban en cárceles rusas. Entre ellos hay conocidos opositores y ciudadanos estadounidenses como Paul Whelan y el periodista Ewan Gershkovich. El español Pablo González ya está en Moscú. Ha sido liberado cerca de cumplir los 2 años y medio de prisión en Polonia. Con doble nacionalidad, española y rusa, fue detenido en una ciudad polaca cerca de la frontera con Ucrania. Lo acusaron de espiar para Rusia, pero durante este tiempo nunca se han llegado a presentar cargos formales ni pruebas concluyentes contra él. Desde febrero de 2022 se encontraba en prisión provisional. Hasta 9 veces la justicia la ha prorrogado en un país, Polonia, en el que el arresto preventivo no tiene límite. ¡Libertad! ¡Pablo González! En España han sido continuas las manifestaciones pidiendo su liberación y la garantía de un juicio justo. Lo que hemos reclamado es que no se puede tener a nadie, y menos a un periodista, casi 900 días en una cárcel de alta seguridad, sin presentación de pruebas, sin celebración de juicio y con todos los derechos limitadísimos. En varias ocasiones, su mujer ha denunciado las condiciones extremas en las que se encontraba. Reporteros Sin Fronteras, organizaciones de periodistas españolas e internacionales o Amnistía Internacional también han denunciado las duras condiciones de su encarcelamiento. Dmitry Medvedev, expresidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad del país, se ha felicitado hoy por el regreso a Moscú de los 8 ciudadanos rusos que dice han trabajado por la patria. Joe Biden considera este histórico canje de prisioneros un hito de la diplomacia. En alusiones a Donald Trump, muy crítico con la OTAN, ha subrayado la importancia de tener aliados. Junto a familiares de los estadounidenses liberados, ha agradecido especialmente al canciller Scholz las concesiones que ha tenido que hacer para cerrar este intercambio de prisioneros de varios países occidentales con Rusia, la entrega de un agente secreto ruso condenado a cadena perpetua por el asesinato de un disidente checheno. Alemania ha admitido que lo ha hecho por la protección de sus ciudadanos y por solidaridad con Washington. Biden también ha destacado el papel de Noruega, Eslovenia, Polonia y Turquía. Los servicios secretos turcos afirman haber coordinado el intercambio. Entre los liberados, entre los presos rusos liberados, están el opositor Vladimir Kara-Murza y el histórico activista de derechos humanos Oleg Orzhov. Rusia les ha advertido a los enemigos, dice, que han abandonado las cárceles del país, que se mantengan lejos de Rusia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Importante intercambio de presos entre Occidente y Rusia. Un total de 26 prisioneros, el mayor canje que hacen desde la Guerra Fría. Un cambio que se ha hecho en varios países y que, según Turquía, habrían mediado y coordinado ellos. Es el momento en el que algunos de los 26 prisioneros suben al avión del gobierno ruso que les llevará a Ankara, donde harán escala de vuelta a casa. Uno de ellos, el exmarine estadounidense Paul Whelan, arrestado en un hotel de Moscú en 2018 por supuesto espionaje, fue sentenciado a 16 años de prisión en 2020. Las autoridades rusas le acusaban de estar involucrado en una operación de inteligencia, intercambio en el que también ha estado Ewan Gershkovich, primer periodista estadounidense arrestado por cargos de espionaje en Rusia desde la Guerra Fría. Detenido en 2023 mientras trabajaba como corresponsal para el Wall Street Journal, fue acusado de espiar para la CIA y condenado el pasado julio también él a 16 años. Otro liberado, el opositor ruso Vladimir Kara-Murza, quien ya sobrevivió a 2 intentos de envenenamiento en 2015 y 2017. Arrestado en 2022 en Moscú, su ciudad natal, fue acusado de alta traición y condenado a 25 años de prisión. Intercambiada también la periodista Alsa Kurmasheva. Detenida en Kazán en 2023, la ruso-estadounidense fue acusada de ser una agente extranjera y condenada a 6 años y medio de prisión. Rusia también ha conseguido llevar a su territorio a detenidos en Occidente. Alemania habría liberado a Vadim Krasikov, condenado a cadena perpetua por asesinar a un antiguo comandante independentista checheno. También otros entre rejas, por ejemplo, por delitos informáticos graves, además del español Pablo González, encarcelado en una prisión de Polonia, acusado de ser un espía ruso. Pues ya hay valoración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que habla de hazaña diplomática y de la importancia de tener aliados. The deal that made this possible
was a feat of diplomacy.